No, del principio. Ah, ¿de qué? De todo. Y de esta musiquita como de... que algunos vuelven a soñar con un peronismo sin Cristina. Bueno, cada vez que el kirchnerismo comete un error grueso o que puede situarse como indiscutible o indiscutido, sí, por lo menos en la coyuntura, inmediatamente aparecen voces que las venimos escuchando hace muchos años, ni ninguna novedad esto que se terminó Cristina. Sí, que decir, ven que, y no importa cuál sea el hecho es modificable, pero ven que complete a gusto, y entonces por eso tienen que correrse la toma de decisiones, que está bien, es completamente legítimo, digamos, todo el mundo quiere ocupar espacios en la política. Lo que a mí me parece es que cada vez que ocurre una situación de esta naturaleza, lo que no se contempla es que que ocurre cuando Cristina deja el espacio para que eso ocurra. Lo planteo de otra manera. Todos los dirigentes políticos que no en off plantean que Cristina debería dar un paso al costado, que evidentemente lo que hizo Máximo demuestra que no están a la altura, etcétera, 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 cosa que cuando vos cambiás los hechos puede haber pasado con o la elección en 2015 o la elección en 2017 o cualquiera. Lo que para mí explica eso, lo que para mí muestra eso, es que los vacíos que deja Cristina no los llena nadie, los llena ella sola. Entonces, si Cristina sale mañana con una carta o con una nota o con un lo hilo que de sea, esas discusiones se diluyen muy rápidamente. ¿Por qué? Porque desde los gobernadores que apostaron al post-kirchnerismo como Mansur, hasta los que ahora son un poco más cristinistas, pero no lo eran o no querían serlo durante un tiempo, como el gringo Perotti, todos tuvieron por necesidad que hacer un acuerdo con el kirchnerismo en sus provincias, porque el caudal de votos que tiene a nivel nacional la fuerza que comanda Cristina Kirchner le hace imposible, excepto en algunos distritos puntuales, a la mayoría de los gobernadores pensar con ganar las elecciones con ese dispositivo afuera. ¿Y eso qué implica? Eso es lo más sagrado que tiene el peronismo a lo largo de su historia, que son los votos. Es decir, viste que siempre se plantea decir, claro, es decir, vos cómo definís, viste, cuando se habla del peronómetro. Y bueno, si tiene votos o no tiene votos. Y sí. Fin. Bueno, si Cristina ha demostrado tener algo durante los últimos, desde que es candidata, digamos, son votos. Son votos. Después puede, digamos, para discutirle 7 millones de cosas. Con él no puedo discutir, es que tiene volumen electoral. En ese marco, a mí me parece que quienes quieren contribuir a una equidad mayor en el frente de todo respecto a la toma de decisiones, el camino no es intentar debilitar a Cristina Kirchner, sino fortalecerlo a Alberto Fernández, que son dos cosas completamente distintas y que hay gente que se las confunde. Exacto. Y piensan que una implica la otra, ¿no? Exacto. Entonces, qué sé yo, yo recuerdo que el momento de mayor imagen positiva de Alberto durante la campaña, la gestión, que fue la gestión de la cuarentena, al principio se posicionaba, entre otras cosas, qué sé yo, por ejemplo, con un trabajo muy importante con el jefe de gobierno porteño, pero también con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con un trabajo muy articulado del ministro de Pedro con los gobernadores, con un trabajo que después lo habrá juzgado así el presidente, lo terminó haciendo mejor, o por lo menos, no sé si mejor, era lo que necesitaba en ese momento el presidente Raberta Nancés y no Alejandro Banoli, que terminó saliendo de la función pública por aquella famosa fila de los jubilados. Entonces, ahí estaba fortalecido. Yo creo que se debilitó el gobierno, primero la foto en Olivos fue demoledora, el vacunatorio VIP fue un momento muy delicado para el gobierno, y después por las internas. Digo, acá lo que es indiscutible, los dos mejores momentos en lo que funcionó el frente de todo fue en la campaña y en la previa del acuerdo con los bonistas privados. En la campaña para ganar, no en la última. No, la campaña presidencial. Sí, la de medio término no. No, la de medio término claramente que no. Y en el preacuerdo con los bonistas. Entonces, después obviamente lo que tenés, para mí es muy propio de esta ciudad, porque en general
por lo menos al que se más se escucha, es a los dirigentes o a los peronistas de la capital. Pero porque es una caja de resonancia más fuerte. O del AMBA. Todos fantasean con tener el lugar de Cristina, de tener ese volumen de toma de decisiones, de tener esa cantidad de gente que la acompañe. Pero bueno... Todos se chocan con la realidad también, un poco, ¿no? Además que la verdad que no hay nadie ni cerca de que haya una foto tuya en la cocina. Quiero decir, Cristina... ¿La gente tiene la foto de Cristina? Sí, claro. No, aparte... En la cocina, en la casa, ya es casi una estampita, quiero decir, no hay nadie que esté ni cerca de eso. No, porque eso es un voto, esos son votos, hay ¿no? Una confianza generada pero eso de también, Cristina claro, con el electorado, con una parte de ese electorado, que dentro de la fuerza que gobierna hoy, la mayoritaria, ¿no? Porque siempre toda esta discusión termina en el mismo lugar. El piso alto y el techo bajo de Cristina. O sea, con Cristina, sin Cristina es imposible pensar ganar una elección en este país. Entonces, ahí es donde vienen las estrategias de fortalecimiento que no sé hacia dónde nos llevan. Porque hay un equilibrio entre... Yo no creo que necesitamos una estrategia de fortalecimiento de socios internos de este frente electoral, sino algo que vos dijiste hace mucho tiempo, una mesa en donde de diálogo, de articulación, en donde se definan los temas principales de la fuerza. Bueno, esa mesa que había... Si rompes ese equilibrio y eso hoy, me parece que nos trae más problemas que soluciones. Esa mesa que creo que era la que llamaba la mesa de los viernes, me parece, algo así. ¿Se juntaron los viernes? Al principio estaba Cristina, Máximo Kirchner, Guado de Pedro, Sergio Massa, Alberto Fernández. Una mesa que genera una síntesis interesante. No, y que fue el artífice del Frente de Todos. Claro. Hoy, de esos 5, solo queda Alberto Fernández. Entonces, en esa mesa política... ¿Se junta solo, se va un café consigo mismo? No, la mesa política es el canciller. Es Alberto con otros. Claro, con su gente más de confianza. Massa está corrido esa mesa. Sí, claro. Entonces, a mí lo que Massa me parece... tiene como una estrategia de, no hay que equivocarse. Claro, bueno. No, lo único que no toca es cagada. Exactamente. Entonces, bueno, como cuando fue a Estados Unidos y se juntó con Trump y también después se fue a las manifestaciones contra Trump. Bueno, no se juntó con Trump, pero... Lo que tiene, me parece, eso es que que por ejemplo, en el caso sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Massa está tanto en plan de no colaborar con el quilombo interno, que él había planteado, uno de los planteos que había hecho ante la renuncia de Máximo, de hacer él el miembro informante del acuerdo con el fondo, para que Máximo no tuviera que exponerse a algo que se sabía que no quería hacer. Y no se tenga que ir como jefe de bloque. Exactamente. Pero todavía eso no se estaba evaluando. O por lo menos no se lo había comunicado Máximo a Massa. Sí. Y Massa en eso había planteado eso para no exponerlo a Máximo al debate en el Congreso. Entonces, si todos ya sabían entonces cuál iba a ser más o menos el posicionamiento de Máximo, ¿no? Claro, no, que Máximo y Cristina no estaban chocho con el acuerdo con el fondo, no había que ser el secretario privado de ninguno de los dos para darse cuenta, porque básicamente lo expresaban públicamente. Máximo lo expresó en discursos en la Cámara de Diputados, Cristina lo expresó en carta, o sea, no hubo ninguna sorpresa. Hubo sorpresa en la decisión institucional, no en la toma de posición política. Pero bueno, eso ocurre y yo creo que es un error porque cuando además yo citaba ahí porque un ministro me causó gracia, me dijo, es como dice Liotti, Jorge Liotti, el encargado de política del Diario de la Nación, dice una carta de Cristina y se ordena todo. Porque claro, Liotti tiene una nota que publica creo que el sábado o el domingo, dice dice eso, que el albertismo está a una carta de Cristina de quedar contra las cuerdas. Entonces el sistema se da cuenta de eso, de que vos tenés que dar me parece a mí, digamos, las peleas que podés dar. No hay nadie hoy, en términos electorales y políticos, que en el gobierno nacional pueda dar una pelea de frente contra Cristina. Además que sería una tontería, y creo que el que mejor lo entiende, mucho más que su entorno, es el propio presidente de la Nación. Que de hecho, yo ya lo conté acá, creo que la semana pasada, cuando Máximo presenta su renuncia y Alberto va a la hora al programa de Gustavo Silvestre en C5N, había gente de su confianza que lo que quería era que él fuera determinante contra Máximo Kirchner. Pasó lo mismo con lo de Guado. Pasó lo mismo con lo de Guado, exactamente. Entonces, ahí hay un punto que
creo que vuelve todo el tiempo porque la discusión de fondo sobre si el kirchnerismo, viste que hay como el kirchnerismo se lo narra de muchas maneras, ¿no? Que es como lo de Máximo, es que bueno, te das cuenta que cuando tienen que poner no ponen, cuando tienen que jugar no juegan. Y por el otro, esos mismos sectores son los que le critican al kirchnerismo la pelea con Clarín, la pelea con Techín, la pelea con los fondos buitre, la pelea con la justicia. Entonces, es un espacio que no le gusta pagar las consecuencias de las decisiones que toma, o es un espacio al revés, que paga costos innecesarios por las decisiones que toma. Porque las dos a la vez no pueden convivir. Yo creo más la segunda que la primera. Claro, lo que sí te puede pasar, pero es transversal al sistema político, es que vos no quieras pagar costos con la gente que crees que te tiene que votar. Pero eso le pasa a Cristina, a Massa, a Macri, a Margarita Stolbizer. Todo le hablamos al electorado. Todo le hablamos al electorado. Tenemos la gira, bueno, porque justo coincidió un poco con el acuerdo, entre comillas, en principio de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Muchos elogios, casi sobreactuados, a Rusia y a China, que en este preciso momento están en un conflicto importante con Estados Unidos, que es un poco como el mandamás del fondo. Y entonces, bueno, Estados Unidos se ofende por toda esta historia. Hay una pregunta que es si era esta la oportunidad, y capaz que la respuesta sí, exactamente, era la oportunidad perfecta por tal y tal motivo. ¿Por qué ahora, no, la gira esa? Yo hago una separación, sin mencionar el tema Barbados, que todavía está en proceso, hago una separación muy clara entre la visita a Rusia y la visita a China. La visita hay una cuestión de política doméstica, esto Fede lo podría explicar mucho mejor que yo, pero con mi conocimiento superficial del tema y de fundamentalmente hablar con un montón de especialistas, de actores vinculados a la temática y qué sé yo, dice, mira, el conflicto real con Estados Unidos es como el Tero, putea a Rusia, pero el conflicto real es con China. Claro. Ahora, la simbología pesa por múltiples motivos. Porque además son Rusia y China. ¿Por qué hablamos de que el Fondo Monetario, que el Estados Unidos manda más en el Fondo Monetario? Hay una cuestión técnica, tiene el 16.74% de la silla, digamos, en el Fondo Monetario Internacional, y con 15 tenés capacidad de veto. Es decir, es el único país a nivel global que tiene capacidad de veto en el Fondo Monetario Internacional. Después, porque funcionaba como Jake Sullivan, el encargado de seguridad de... ahora se me fue el nombre completo, pero del gobierno, de seguridad nacional del gobierno de los Estados Unidos, sí, que fue la visita de más alto rango que tuvo nuestro país hace algunos meses, había intervenido directamente, dicen, esto hasta el momento es muy difícil de confirmar, en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, en ese marco Argentina hace una gira cuya primera escala es la Federación Rusa y su visita más fuerte es la República Popular China. Lo de Rusia se explica de una sola manera, que ayer a la noche me lo confirmaban, y tiene que ver con la búsqueda de un financiamiento alternativo al Fondo Monetario Internacional que está buscando la Argentina. Rusia... Financiamiento para obras de infraestructura, no para seguir pagando la propia deuda. O para reservas del Banco Central, por ejemplo. Para tener reservas. Claro, la infraestructura tiene que ver más con China, ¿no? Sí, con esta incorporación de eso que ya se ha escuchado, que la franja y la ruta, o la nueva ruta de la seda, como se llama. Exactamente. ¿Qué fue lo que pasó con Rusia? Y yo creo que tiene que ver mucho más con la política doméstica, con la política exterior. Alberto, que tuvo una visita, tuvo una buena recepción, toda la carga simbólica fue muy amable en la Federación Rusa, en la visita del presidente, le dice en un momento a Putin, dice, nosotros tenemos que terminar con la dependencia que tenemos de los Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, y queremos que Argentina sea una puerta de entrada para Rusia en América Latina. Bueno, ahí hay una situación que realmente es, yo lo decía de esta manera, una excentricidad, digamos, porque es muy raro que mucho más en una negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero ya es raro que un presidente vaya tan lejos en un camino. Después está en el medio, no me voy a meter en este tema, que es un tema que manejo mucho más superficialmente que el resto de los temas, pero digo, la tensión creciente con Ucrania, que es una tensión con los Estados Unidos y con Europa, está ocurriendo ahora, no es que ocurrió hace 6 meses, está produciéndose en este mismo momento.
en ese marco, plantear una cuestión de estas características, bueno, parecía ciertamente imprudente. Pareció incluso un poco provocador. Nosotros que lo conocemos a Alberto, entendemos que puede ser más una metida de pata que una provocación pensada en términos geopolíticos. Pero si vos no le conoces tanto a la personalidad de Alberto, hasta podrías pensar que te están provocando, ¿no? Mira, yo creo que tuvo más que ver, por eso decía antes, con política doméstica. Creo que tanto las declaraciones que hizo en la Federación Rusa como en la República Popular China tienen más que ver con darle una suerte de mensaje a su base electoral. Un mensaje para adentro. Para adentro, exactamente. ¿Viste como... a ver cuál es el ejemplo? Hubo alguno hace poco, Fede me debería ayudar con esto, pero que Biden plantea algo respecto, creo que era el tema migratorio, y entonces yo se lo preguntaba a alguien de Estados Unidos y me decía, no, mira, dice, la preocupación de Estados Unidos por el flujo migratorio existe y ahora están estudiando cuestiones como el arraigo, etcétera, pero esto que se dijo es porque en Florida no va como el culo, digamos, una cosa así. Entonces vos veías una declaración terrible, era algo destinado a Florida. Que desde digamos. Afuera la interpretás de una manera equivocada, en realidad tenía que ver con otra cosa. Ya sé que era, perdón. No, y no era... esta era una, pero ahora me acordé de otra, por ejemplo. Una declaración de Mark Stanley, el embajador estadounidense en la República Argentina, que en la comisión que lo tenía que validar hizo una declaración que se recortaba más sobre la idea de que el presidente de la comisión era un rival suyo en su estado, y que entonces era para generar... Y bueno, y nosotros afuera entendés cualquier otra cosa. Entonces, yo lo que creo es que es una situación similar en la que Alberto, tanto lo que le dice a Putin sobre la puerta de entrada a América Latina, como que le dice a Xi Jinping de si usted fuera argentino sería peronista, son dos excentricidades que tienen más que ver con un mensaje para su base electoral, como decir, que está un poco herida por el acuerdo con el fondo y por la renuncia de Máximo, que como una cuestión pensada de diplomacia. Vos decís que lo dice un poco por haberse quedado a la derecha después de la renuncia de Máximo, digamos. Yo no sé, a la derecha... Bueno, pero un poco por ahí. No, pero un poco demasiado cerca de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, en lo que en un acuerdo que adentro del propio Frente de Todos es criticado por ser demasiado blandito. Claro, lo corren por izquierda. Sí, pero ojo. Adentro del Frente lo corren por izquierda. Porque Levita bancó, la organización social por excelencia del gobierno nacional es el movimiento Evita, social, digo. El de Evita es raro, porque de Evita tenés la dirigencia y tenés las bases, y muchas veces la dirigencia piensa de una manera y la base de otra. La base son recristinistas y la dirigencia no. Bueno, por eso, yo te digo la dirigencia. El Chino Navarro y Emilio Pérsico bancaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Al otro día. Pero fue el primero Emilio que salió. Sí. Con lo cual, ahora vos decís, no, obviamente, el impacto fue la renuncia de Máximo Kirchner, eso es indudable, y en ese sentido sí, quedó más alineado a la postura pro acuerdo y a una relación, ponga el adjetivo que quieran, con los Estados Unidos que el kirchnerismo, indudablemente. Ahora, también hay varios sondeos que lo que dicen es que hay una imagen muy mala, sobre todo en el electorado peronista, del Fondo Monetario Internacional, pero que un porcentaje mayoritario sentía que había que acordar con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Con lo cual, yo creo ahí que estaba pensando todo lo que está pasando, me parece que en la cabeza del presidente, sobre todo porque ahí Cristina, como ya fue y ya es la guardiana de sus propios votos y demás, tiene como una tranquilidad mayor, por eso puede estar en silencio, puede manejar sus tiempos, es ya pensando en un eventual paso en 2023, digamos, ¿no? Este tipo de cuestiones que en el medio, si le hacen bien a la Argentina, obviamente que el propio presidente trate de capitalizarla. Ahora, por eso digo, para mí lo de Rusia es política doméstica. La declaración, se quedó Guzmán en Rusia, sí, evidentemente. Igual hubo algunas declaraciones de diputados republicanos, creo que el segundo del bloque, muy dura con Argentina, sí, ¿no? Sí, pero eso es como, ese caballero en Estados Unidos es como si yo te diera un Transformer de Milei, Fernando Iglesias, Waldo Wolf y 2 o 3 más, claro, todos juntos, claro, a la 10ª potencia. Es decir, ¿tienen algo así? Sí, claro. Wow. Son figuras, son figuras muy singulares. Sí, que, el nivel del discurso se notaba. Claro, que solo después hay búsquenlo, después hay un presentador que se llama, creo que era algo así, Tucker Carlson, que habló pestes de la Argentina hace un par de meses.
no sé cómo explicarlo, es alguien a quien, excepto el ala más dura, más radicalizada y por ahí más rupestre del Partido Republicano, toma en serio, pero después absolutamente nadie más, es un entretenedor. ¿Se acuerdan de ¿Cómo era el Transformer? Me gustó pensar en ese Transformer. Wolf, Fernando Iglesias. Milley, Wolf, Iglesias. Pero ¿se acuerdan de cómo se llamaba el que lo llamaban para insultarlo? Al de Gordo. De Rensis. Es como si de Rensis, en lugar de ser insultado, fuera alguien que insulta y hubiera un sector, porque siempre hay público para todo. Un poco Babi. Una cosa así, ponerlo una cosa así. Entonces, y acá lo levantaron los medios como diciendo, claro, en Estados Unidos dicen tal cosa. O lo mismo que este legislador, que si vos le mirás, digamos, tiene su señor con algún conflicto con la ley, además. Estaba hablando, no es que... está flojo de papel. Claro, citaron a uno, pasa que no, yo vi algunos... En Estados Unidos dicen tal cosa. Claro, y ya está la puta. Y lo otro que te iba a preguntar, ¿no? Sí. Eso, me parece que en un punto inclusive hace más ruido la visita a la empresa de telefonía, Huawei, ¿no? Sí, a Huawei, que inclusive las visitas oficiales, ¿no? A China y a Rusia. Lo de Huawei es medio... Bueno, yo pregunté exactamente eso. Me juraron y perjuraron que no se habló de 5G. Pregunté exclusivamente esto. Sí, pero lo que pasa para afuera, entras ahí, hablaron de 5G. Exacto. 5G Latinoamérica, estos se vienen por el patio de atrás. Ahora, también tenés un punto que es Brasil, sí, que está mucho más alineado con Estados Unidos, que trató de dejar a Huawei o a Huawei o como se pronuncie afuera, no pudo, porque no podés técnicamente dejar afuera a un competidor de esa rigurosidad técnica y de esa magnitud global. Sí. Entonces, para mí hay algo ahí que está bien, la visita concretamente a Huawei probablemente haya generado resquemores, pero yo no creo que Estados Unidos crea que Argentina puede decirle a China, te prohíbo que Huawei venga a competir. Pues aparte, creo que desde 2001 está acá Huawei en Argentina, que fue muy premonitoria su estrategia global en América Latina y bueno, como estoy diciendo quiero decir, como me estoy repitiendo en el mundo. Y creo que apareció en algunas camisetas antes, inclusive están los teléfonos por acá. Puede ser. River creo que tuvo en algún momento Huawei, no hace cuánto. Boca también, bueno, ahí está. En las mangas. Volviendo entonces a la gira, yo creo que Rusia tiene mucho que ver con, por eso se quedó Guzmán, con intentar obtener algún financiamiento alternativo al Fondo Monetario, y en Rusia se materializó la entrada a la Franja y la Ruta, que es un proyecto muy importante global, de infraestructura, de inversión extranjera directa, que dije en Rusia, en China, que el número que se dio fueron 23 mil millones de dólares. Sí. No, diciendo específicamente a lo de Rusia, que decías que se buscó alternativa de financiamiento, ¿se encontró la alternativa? Y si Guzmán está todavía, es que la están negociando. ¿Hay alguna experiencia previa en este sistema con Rusia exitosa? ¿O es algo novedoso? ¿En moneda rusa o qué? Bueno, es una buena pregunta eso. No sé si hubo swap, que es el rublo, me parece, rublo, en moneda rusa. La música, no lo sé, la musicalidad que tengo es que no, pero puede también tener que ver con lo que le corresponde a Rusia por derechos especiales de giro. Hay otra cosa que me preocupa, sobre las declaraciones estas rimbombantes de ustedes, Rusia, pasen por acá, y la alfombra roja y demás. Hubo como una respuesta extraña que era, no, pero nosotros, eso era en una reunión privada. Estaba el micrófono abierto, una cosa así. Sí, yo creo que eso no fue tan así al final. Me parece que pero ¿esa aplicación existió como tal? En un momento existió como tal porque una colaboradora apagó el televisor en el medio de transmisión. Eso lo publicó la corresponsal Elisabetta Piqué en su cuenta de Twitter. Sí. Pero me parece que no, que lo difundió también el gobierno argentino. O sea, el gobierno quería que eso se conozca. Sí, o sea, no lo ocultó, no hubo ninguna... Porque ahí de vuelta tenemos un blooper de esos que... En el caso de que hubiera sido un blooper... No, pero creo que sí, que cuando se empezó a especular con eso, que no quedó del todo claro, quiero ser enfático con esto... Sí.
quien en teoría se manda la macana de seguir transmitiendo es Rusia, no es Argentina. Okay. Porque eso, toda la técnica era del Kremlin, digamos. Sí. Con lo cual no era algo que hubiera ocurrido de... Sí, bueno, pero digamos, país. Alberto haciendo declaraciones que en realidad no quería que se conozcan y que al final estaban siendo transmitidas por Rusia, por Argentina, por lo que fuera, no deja de ser un poco un blooper. Sí, pero por eso digo, insisto, por lo que entiendo, no fue así. Okay. Hubo una declaración decidida del presidente a plantear. De hecho, te digo más, si mi análisis, probablemente equivocado, pero un análisis al fin, dice que esto fue una cuestión de política doméstica direccionada a la base electoral, es porque entiendo que lo hizo deliberadamente. No que hubo un error, sino que fue fue una postura deliberada. Escúchame, vos en un momento también hablas un poco de que vuelve a haber como una musiquita de la posibilidad... ¿No te interesó China? China te No, ahora vamos a China. No, pero no me quiero ir tan lejos. Okay, de Rusia. Ahora sí. Sí. Resumamos China. China, franja y la ruta, inversiones anunciadas por 23.000 millones de dólares. Esto no significa que Alberto Fernández va a llegar con una valija con 23.000 millones de dólares mañana, sino que empiezan a estudiarse, licitarse, etcétera, obras de infraestructura, de las cuales la que más le interesa hoy tanto al gobierno nacional como a China tiene que ver con el GNL, una obra de licuefacción de GNL para poder exportar gas a China. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque Argentina tiene una de las reservas de gas no convencional más importante del mundo, que Vaca Muerta. Segundo, porque esa reserva en 30 años no va a servir más. No sirvan porque por la transición energética, sí. 30, digo 20, digo 40, digo 25. Ojalá 25, fueran menos, pero lo cierto es que en el mundo se sigue usando gas. Y China, porque tiene un plan de eliminación de carbono, sí. De carbón. Perdón, no de carbono. Es muy importante la diferencia de carbón y transicionar eso para 2030. Entonces va a necesitar cada vez más volumen de gas para esto. Argentina lo tiene, China lo necesita, Alcoyana. Después hay que ver si se materializa eso, porque además esa exportación de gas para la Argentina puede ser la salida de una de las cosas que te puede resolver la restricción externa, porque es una reserva muy, muy, muy importante de algo que se vende en dólares y que el mundo demanda. No tenemos muchas cosas que pasen de esa naturaleza, sobre todo si tenemos, por ejemplo, todo lo que es commodities. Y Argentina, hoy veía que estimaciones privadas, consejo muy opositor, pero tiene 96 millones, no sé si es verdad, pero me sirve para lo que quería decir, que tiene 96 millones de dólares netos en el Banco Central. 96 millones de dólares netos, tiene menos que un rico argentino. La Argentina, de dólares netos. Bueno, para que eso no redunde en un sismo cambiario y le suba todo a la sociedad, sin ir más lejos, el precio de los alimentos, el precio de todo, son necesarios dólares en el Banco Central. Los dólares en el Banco Central se consiguen de dos maneras: o bajas salarios o exportás. Your choice, no es la mía. Ok, Iván Yagroski en Seguro La Habana. Hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene.